unas que se producen en la región anterior o adenohipófisis y otras en la región posterior o neurohipófisis. La región anterior es la región ranular, que se llama adenohipófisis, y la porción posterior es la porción nerviosa, neurohipófisis, ¿no? Aquí no hay válvulas, no hay vacilos, no hay células glandulares, sino hay axones de neuronas que tienen somas en los núcleos subtópicos para la muscular, ¿no? ¿Cuáles son las neuronas o las hormonas de la hipófisis? Las de la parte anterior, entonces, la parte anterior, son las hormonas de crecimiento, la corticotroquina, la prolactina, la prolactina, la hormona hipotálamico, la hormona estimulación. Y de la neurohipófisis es la vasopresina, la hormona neuroléptica y la oxitocina. Bien, la adenohipófisis para producir estas hormonas específicas de trabajo neuronal tiene células especializadas. Estas células están distribuidas por la glándula y tenemos las células somatotropas que forman la hormona de crecimiento, los que sintetizan y liberan la hormona de crecimiento, las corticotropas que sintetizan y liberan las APH, las gonadotropas que sintetizan y liberan las gonadotropinas, la sintetizante y la progesterona, las lactotropas que producen prolactina, ¿no? Liberan y sintetizan prolactina. Por otro lado, el núcleo subtópico y paraventricular están los somas de las neuronas que liberan oxitocina y vasopresina. Ninguna de estas células hormonas que se producen en el pituitario se producen independientemente. Todas están bajo control del hipotálamo. El hipotálamo recibe estímulos entonces de todo el organismo y en base a estos estímulos va a liberar unas hormonas que a su vez se van a dirigir a la hipófisis y van a estimular la liberación de las hormonas hipofisadas. Entonces, ¿ya? La hipófisis está sometida al control del hipotálamo. Por otro lado, los núcleos subaráctico y paraventricular también están en el hipotálamo. Entonces, no hay ninguna de las hormonas de la hipófisis que se libere independientemente del control del hipotálamo. Dependiendo de la excitación o la inhibición, ¿no? Van a liberarse las hormonas a nivel de la hipófisis. En la adenohipófisis van a haber factores de liberación, factores de inhibición, y en la neurohipófisis directamente las señales nerviosas que se originan en el hipotálamo. Para que las neuronas del hipotálamo, las neuronas liberadoras que se produzcan en el hipotálamo puedan llegar hasta la hipófisis, hace falta este sistema de vasos, el sistema porta hipotálamo hipofisario, que es el que lleva a través de la sangre las hormonas. Las hormonas hipotalámicas se liberan aquí a nivel de la evidencia media, a nivel del tubo cinerio, y desde ahí ingresan a los vasos y llegan hasta la adenohipófisis, ¿no? Bien, ¿cuáles son las hormonas liberadoras entonces? La tiroideína, la corticosteroidina, la somatosteroidina, la gonadotropinas, la inhibidora de la prolactina. Estas hormonas se producen en el hipotálamo y se secretan aquí a nivel de la evidencia media, ingresan a los vasos porta y desde ahí llegan a la hipófisis. Y ahí, en cada una de las células, que es la hormona liberadora de la prolactina, las células protropas, lo que va a hacer es estimular la síntesis y la liberación de la hormona
la liberadora de la corticotropina va a estimular la síntesis y liberación de la ACTH en las células corticotropas, ¿no? Y así, cada una de estas hormonas liberadoras se ocupa de liberar una hormona en el cuerpo, excepto dos que son la somatostatina, que inhibe a la hormona del crecimiento, y la inhibidora de la prolactina, que inhibe también en las células somatotropas la síntesis y liberación de la hormona del crecimiento. Bien, ahí teníamos visto ayer, ahora iremos hablando de la hormona del crecimiento. Vean, si ustedes hacen un pequeñísimo repaso de las hormonas de la adenohipófisis, todas estas hormonas, excepto las del crecimiento, van a ir a otra glándula, a estimular otra glándula. Vean, las corticotropas tienen que ir a la corteza suprarrenal y estimular a la corteza suprarrenal para que produzca el cortisol. Las tirotropas tienen que ir a la glándula tiroides y estimular a la glándula tiroides para que produzca la hormona tiroidea. Las gonadotropas tienen que ir a los testículos o a los ovarios a producir las hormonas sexuales. Y las lactotropas tienen que ir a la glándula mamaria para estimular a esta glándula para producir la leche. Todos entonces actúan sobre otra glándula todavía, excepto la hormona del crecimiento que se forma en las células somatotropas. Esta ya no va hacia otra glándula. La hormona del crecimiento actúa directamente sobre los tejidos del organismo. Por eso vamos a volver a hablar de esta hormona en particular. Las próximas clases vamos a ir hablando de cada una de las otras hormonas. Vamos a hablar de las hormonas tiroideas, del cortisol, ¿no? Cada una de tema. Ahora hablaremos de la hormona del crecimiento. Esta hormona entonces actúa directamente sobre los tejidos del organismo y básicamente actúa sobre todos los tejidos. Esta hormona estimula el crecimiento y el desarrollo de los tejidos. ¿Ves? En la vida fetal y embrionaria, y la vida fetal en particular, esta hormona tiene una gran actividad porque estimula la formación de tejidos y el crecimiento de los tejidos. Y luego en la niñez, en la adolescencia, sigue con esa acción, ¿no? Estimulando el crecimiento. Por eso, crecemos, hacemos de 50 centímetros y podemos alcanzar 1,70 m, 1,60 m, 1,80 m, hasta 2 metros algunos años, ¿no? Entonces, esta acción de la hormona del crecimiento se mantiene de manera muy activa hasta el fin de la adolescencia. Luego se sigue secretando hormona de crecimiento, pero ya en menor cantidad. Esto muestra que la hormona de crecimiento, además de favorecer el crecimiento de los tejidos, favorece también el mantenimiento de las características de las células de los tejidos. ¿Qué es lo que hace para favorecer el crecimiento de los tejidos, la hormona del crecimiento? Por una parte, lo que hace es aumentar o favorecer que aumente el tamaño de las células, pero también favorece la mitosis, dando lugar a que aparezcan más células, se multiplican las células a través de la mitosis. Si ustedes observan este gráfico, tenemos dos curvas de crecimiento. Estas dos curvas de crecimiento corresponden a dos ratas diferentes. Una rata, la
rata control es esta, la curva es la azul. Fíjense, esta curva nos muestra los días y la ganancia en peso corporal de la rata desde el día que nace. La curva azul es una curva de una rata normal, como cualquier otra que nace y crece por su propia hormona de crecimiento. ¿Sí? Va ganando peso a medida que van pasando los días, hasta que cerca de los 200 días de vida de la rata ya ha alcanzado su peso final. Aumenta un poco, hay unas variaciones a lo largo de su vida adulta, pero fíjense, a los 200 días ya la rata prácticamente ha terminado de crecer. Esta otra curva, la curva roja, es una curva de otra rata estimulada por una hormona de crecimiento artificial. Se le inyectó hormona de crecimiento. Y ven cómo esta rata se desarrolla mucho más rápidamente, en menos días, que si podemos ver el tamaño de la rata control, de la rata normal, aproximadamente 200-230 gramos el peso de la rata. A la rata normal esto le llevó por lo menos 200 días, a esta otra rata 100 días. Y la mitad del tiempo alcanza el mismo peso que la rata normal. Y fíjense cómo esta rata, con la hormona de crecimiento, mantiene el ritmo del crecimiento, incluso más allá del tiempo en el que una rata normal termina su desarrollo, su crecimiento, ¿no? Esto porque a esta rata, a la de la curva roja, se le inyecta adicionalmente la hormona del crecimiento. Bien, porque tenemos una hormona del crecimiento sintética, ¿no?, que se ha desarrollado en la farmacología. Bien, ¿cuáles son los efectos metabólicos que tiene la hormona del crecimiento? Pero por un lado, la hormona del crecimiento favorece la síntesis de proteínas. Entonces la hormona del crecimiento actúa sobre los genes y activa la transcripción génica para que las células sinteticen proteínas. Una cosa importante, la hormona del crecimiento lo que hace es que se sinteticen proteínas. Por eso crecemos, por eso nuestros tejidos crecen. ¿Ah? Claro, en forma celular, desde luego, el retículo endoplásico rugoso va a tener un papel importantísimo en la síntesis de proteínas, ¿no?, de las células, tanto son proteínas estructurales como funcionales de la propia célula. Fíjense, la célula crece gracias a que tiene sus propias proteínas estructurales. ¿Quién sintetiza esas proteínas? Retículo endoplásico rugoso de los ribosomas, ¿no? Bien, ahora, favorece, por otro lado, la movilización de ácidos grasos, prioriza el uso de ácidos grasos en el metabolismo celular, es decir, desde los depósitos, desde las células grasas, desde ahí moviliza a los ácidos grasos hacia las células, para que las células utilicen el ácido graso como principal fuente de energía. Ustedes en bioquímica han visto cuántos ATPs forman un ácido graso. ¿Cuántos ATPs? Una molécula de ácido graso, 104 ATPs. Y una de glucosa, ¿cuánto? 36 ATPs. ¿No ves? En la glucólisis. Y esa es la diferencia, o sea, las moléculas de ácido graso tienen una capacidad energética enorme, ¿no? Entonces, las
crecimiento y el desarrollo de los tejidos. Disminuye, ¿sí? No, pero eso es otra cosa. Aquí se guarda la glucosa para el cerebro y otros órganos nobles. Si estás en crecimiento, tus tejidos utilizan mucha energía. Si te utilizas toda la glucosa, ¿qué le dejas al cerebro? Poco. El cerebro no funciona si no es con glucosa. La célula nerviosa no utiliza ácido láctico. Entonces, estamos hablando de crecimiento normal. Ahora ya cuando hay una alteración del metabolismo y no se utiliza la glucosa y se empieza a utilizar ácido graso, entonces ahí aparece el crecimiento. Pero aquí se prioriza la glucosa para los tejidos que solamente utilizan glucosa. ¿Ya? Porque estamos en crecimiento, que es una demanda enorme de energía. Un niño que está creciendo, ¿cuánta energía necesita? ¿No? Entonces, bien. Disminuye la cantidad de glucosa utilizada en todo el organismo y se prioriza para los tejidos nobles. Por otro lado, mejora todos los aspectos de la captación de aminoácidos. ¿Dónde se captan aminoácidos? ¿Dónde se captarán los aminoácidos? En el intestino, ¿no? Donde comemos, donde absorbemos. Cuando comemos, las proteínas que consumimos se digieren en el intestino y se convierten en aminoácidos. Entonces, ahí la hormona de crecimiento estimula la absorción de aminoácidos. ¿Dónde también se reabsorben aminoácidos? En cantidades enormes. En los túbulos, ¿no? En los túbulos también reabsorbemos aminoácidos. Entonces, todos estos aminoácidos que están disponibles son captados por el organismo y luego estos aminoácidos son movilizados hacia las células para que las células de todo el organismo los aprovechen. Si aumenta la síntesis de proteínas, ¿qué se necesita para la síntesis de proteínas? Aminoácidos. Entonces tiene que movilizar, tiene que mejorar la disponibilidad y la captación de aminoácidos por todas las células. Por otro lado, reduce la degradación de las proteínas, protege a las proteínas. Hay situaciones cuando hay, por ejemplo, inanición, cuando no hemos comido durante muchas horas, en el ayuno y en la inanición también, ¿qué ocurre? Se empiezan a destruir las proteínas. ¿Para qué? Para utilizar a las proteínas como fuente de energía. Durante el crecimiento, la hormona del crecimiento protege a las proteínas, las cuida, evita que se degraden a aminoácidos. Lo mismo hace la insulina. Después vamos a ver que la insulina también protege a las proteínas, evita que se degraden. Bien, vamos avanzando. La hormona del crecimiento estimula el crecimiento del cartílago y del hueso, tanto de los condroblastos como de los osteoblastos, pero esto mientras se mantiene el crecimiento, antes de que se suelden las epífisis con las diáfisis. ¿Cuándo se sueldan las epífisis con las diáfisis? Al final del crecimiento, de los 18, 19, 17 años, ¿no? Al terminar la adolescencia, fíjense, se sueldan ya las epífisis y las diáfisis y ya no hay estímulo para
crecimiento tanto del cartílago como del hueso. Entonces, mientras se puede producir el crecimiento de los huesos, va a haber una mayor velocidad de la producción de células condrocíticas y osteogénicas. Estas células son las que dan lugar a la formación del cartílago y estas a las del hueso, ¿no? Bien, vamos a ver enseguida cómo en las personas que son los enanos, ¿no? Los que tienen enanismo, que se suelda con anticipación las epífisis y las diáfisis, la hormona del crecimiento a veces suele seguir funcionando, o sea, no hay problema, pero ¿qué es lo que ocurre? Hay un aumento del grosor de los huesos, no del largo, sino del grosor de los huesos. Bien, entonces, en este caso hay este aumento de la formación del cartílago y del hueso. ¿Cómo ejerce sus funciones la hormona del crecimiento? La hormona del crecimiento no actúa en realidad directamente sobre las células, sino que previamente tiene que activar a otras proteínas que son estas proteínas formadas en el hígado, son pequeños polipéptidos en realidad que se conocen como somatomedinas. Las somatomedinas, entonces, ejercen el efecto potente sobre todos los aspectos del crecimiento óseo, del hueso y del cartílago en particular, y también del tejido muscular, que va creciendo junto con el tejido óseo. Ahora, ¿cómo se descubrió esto? Ustedes saben que hay en el África una etnia que son los pigmeos. ¿Conocen? Los pigmeos. Normalmente las etnias de las tribus, de los grupos raciales del África, son personas altas, ¿no? Grandes, corpulentos, de raza negra, pero muy desarrollados. Pero entre todos esos hay este grupo de los pigmeos que no pasa de unos 50 tamaños, todos son pequeños, o sea, toda la raza, toda la etnia es pequeñita, son los pigmeos, ¿ya? Les hicieron un estudio al principio, cuando se descubrió a la hormona del crecimiento. Muchos investigadores pensaron que los pigmeos tenían menos hormona del crecimiento que el resto de los grupos étnicos. Hicieron los estudios y vieron que tenían la misma cantidad de hormona del crecimiento. Entonces no era un problema de la hormona del crecimiento. Siguieron investigando y ahí descubrieron que la hormona del crecimiento actúa sobre estas somatomedinas. Y estas somatomedinas en especial, la somatomedina C, es la que ejerce un potente efecto estimulante sobre el crecimiento óseo. Y es esta, la somatomedina C, la que no tienen suficientemente esta raza de personas, por eso son más pequeños. Esta sustancia, la somatomedina C, se conoce como el factor de crecimiento similar a la insulina. Esto quiere decir que la somatomedina C y la insulina actúan de manera conjunta para el crecimiento. Y es más, ustedes saben que son 10 aminoácidos los esenciales y 10 los no esenciales. Ahora, para la disponibilidad de los aminoácidos para la síntesis de proteínas, se ha visto que la insulina tiene una capacidad de favorecer
la absorción de 5 aminoácidos esenciales y la hormona del crecimiento, particularmente la somatolina C, de los otros 5. Entonces, los dos puntos, ¿vean? Los dos factores, la insulina y la somatolina, favorecen la absorción de todos los aminoácidos para poder disponer, para que la célula disponga para la síntesis de proteínas. Entonces, es importantísimo entonces este factor del crecimiento, la somatolina C, como la proteína que es la encargada del crecimiento óseo, particularmente, ¿ya? ¿Qué factores estimulan o inhiben la secreción de la hormona del crecimiento? Hay muchos factores, pero algunos tienen mayor importancia que otros. Cuando desciende la glicemia, aumenta la secreción de hormona del crecimiento. Cuando descienden los ácidos grasos libres también en la sangre, aumenta la secreción de la hormona del crecimiento. La inanición, el ayuno, hace también que aumente la secreción de hormona de crecimiento. Cuando hay deficiencia de proteínas, hay una secreción alta de hormona de crecimiento. Los traumatismos, el estrés, la excitación también producen un aumento de la estimulación de hormona del crecimiento. Este factor es uno de los más importantes en realidad, el ejercicio. El ejercicio durante toda la vida hace que aumente la secreción de la hormona del crecimiento. La testosterona, los estrógenos también. Este otro factor, el sueño profundo. Cuando dormimos bien y descansamos, aumenta mucho la secreción de hormona del crecimiento. Y, desde luego, la presencia de la hormona liberadora de la hormona del crecimiento. Por otro lado, ¿qué factores inhiben la secreción de hormona del crecimiento? Si se incrementa la glucosa en la sangre, cuando aumenta la glicemia en la sangre, disminuye la secreción de hormona del crecimiento. Cuando incrementan los ácidos grasos también en la sangre, el envejecimiento, ¿no? Conforme vamos envejeciendo, va disminuyendo la secreción de hormona del crecimiento, ¿no? De 6 nanogramos que se secretan cuando uno es joven, adolescente, a 1.5 a los 80 años, va disminuyendo paulatinamente. No quiere decir que se termina la secreción de hormona de crecimiento. La persona más vieja del mundo sigue teniendo una secreción pequeña de hormona de crecimiento. ¿Sí? Esto ha dado lugar a que se considere que la hormona de crecimiento, si bien ya no influye en el crecimiento, en el desarrollo de los tejidos, influye en la conservación de algunos tejidos, y varios tejidos que mantienen su capacidad de reproducirse necesitan de la hormona del crecimiento, ¿no? Ahora vean, muchas personas también, en esa idea que tenemos los humanos, ese sueño que tenemos los humanos de la eterna juventud, están por una línea de investigación pensando que la hormona del crecimiento puede mantenernos jóvenes, ¿no? E incluso hay productos ya con hormona de crecimiento, con la idea de que eso va a mantenernos jóvenes, gozados toda la vida de 20 años. Bueno, quizá algún día se llegue a desarrollar algún producto, pero ya sabemos que desde la antigüedad más remota, todos los humanos hemos soñado con mantenernos jóvenes, y no solamente con mantenernos jóvenes, sino con no morir jamás, ¿no?
son los sueños que tenemos. Pero fíjense, la hormona del crecimiento ahora hay unos factores, unas cremas, antiedad se llaman, que incluyen hormona de crecimiento, a ver si van a ver, ¿no? Sí, ¿han visto? Sí, para ponerse en la cara. No, pues la propia la hormona de crecimiento sintética no, pero fíjense, se ha demostrado que no pasa nada con esto, son solo cuestiones comerciales, ¿ya? Por lo menos hasta ahora no hay nada seguro. Pero, ¿de dónde salen todas esas ideas? De algo que evidentemente es fisiológico, que la hormona del crecimiento se mantiene en el organismo hasta la muerte de la persona, se sigue secretando. Eso quiere decir que hay tejidos que necesitan de la hormona del crecimiento para mantenerse, ¿no? La obesidad también disminuye la hormona del crecimiento. La hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, la somatostatina también. La hormona del crecimiento exógena. Esto es peligroso dar a los niños, por ejemplo, hormona del crecimiento cuando no necesitan. Hay personas que también se les ha ocurrido, mi hijo es de pequeña edad, yo soy de pequeño tamaño, mi mujer es de pequeño tamaño, entonces yo le voy a dar a mi hijo una hormona del crecimiento porque quiero que sea alto, robusto. Y eso lo que hace es producir lo que hablábamos el otro día, una deprivación, ¿verdad? Porque ¿cómo se regula la secreción de las hormonas? Con los mecanismos de retroalimentación negativa. Si yo doy hormona de crecimiento sintético, ¿qué le va a pasar a la hipófisis? Va a dejar de producir la hormona de crecimiento normal. Y eso, en vez de ser un beneficio, es un perjuicio, ¿no? También muchas personas equivocan porque están mal asesorados o por otros criterios, creen que la hormona del crecimiento exógena va a solucionar un problema que puede ser genético. Si yo soy de talla baja, mis hijos también van a ser de talla baja, ¿no? ¿Qué tendré que hacer para que crezcan un poco más? Ejercicio, buena alimentación que disponga de qué? De aminoácidos, una buena alimentación basada en proteínas, ¿verdad? Que no les falte ese tipo de sustrato. Otra cosa, el sueño, dormir bien. Es lo más importante. Ahora, podríamos someternos a estrés también, ¿no? Pero también no es lo más ideal. De hecho, todos vivimos estresados. Todos nos levantamos de la cama y ya entramos en estrés. ¿Por qué? Porque nos tenemos que enfrentar al día, pues, ¿no? A todo lo que viene. Entonces, estamos estimulados. El simpático entra en actividad cuando estamos despiertos. Bien, entonces, las somatomerinas también pueden disminuir la presencia de la hormona del crecimiento, la secreción, inhibir. ¿Por qué? Porque son factores que producen retroalimentación negativa, ¿no? Van a producir la retroalimentación negativa. Vean que este gráfico es interesante, me parece que sí. Acá, vean. Las concentraciones de hormona del crecimiento. Vean, este es cuando hay un ejercicio extenuante, un ejercicio intenso, quiere decir, es cuanto más hormona del crecimiento producimos. Entonces, si alguien quiere hacer crecer a sus hijos o que la población vaya aumentando de tamaño, tiene que fomentar la actividad física, el ejercicio entre la juventud, entre la niñez, que es cuando se está creciendo, ¿no? Y fíjense este otro pico a la medianoche, ¿no? En el sueño profundo, cuando las personas están
durmiendo en el estadio 2, 3 del sueño profundo, del sueño de ondas lentas, ahí es donde también se secreta alta hormona del crecimiento. Entonces, un buen ejercicio y un buen descanso favorecen la secreción de hormona del crecimiento. Y desde luego, para el crecimiento en general, necesitamos ejercicio, descanso y buena alimentación. ¿Por qué el ayuno la estimula? ¿Por qué el ayuno lo estimula? Porque disminuye los ácidos grasos, disminuye la glicemia, que son factores que estimulan la secreción. ¿No es verdad? ¿Sí? Cuando la inanición también. Fíjate cómo, aquí vamos a ver este otro cuadro, justo para la pregunta. Ustedes saben que la desnutrición proteica, hay dos tipos de desnutrición. Hay una desnutrición proteica y hay una calórica, ¿no? La proteica es cuando hay pocas proteínas en la dieta. Esa se le conoce como enfermedad de Kwashiorkor, ¿no? Fíjate, estas barras nos muestran la secreción de la hormona antidiurético, de la hormona del crecimiento. Durante la desnutrición proteica, la deficiencia proteica, mira cuánto de hormona del crecimiento se secreta: 40 nanogramos por mililitro, una cantidad enorme, ¿sí? Mucho más de lo normal, 5 veces más de lo normal. Ahora, si a este niño con desnutrición proteica le das carbohidratos, lo alimentas con carbohidratos solamente, no va a haber modificación en la secreción de alimentos, porque no hay aminoácidos, hay una deficiencia de aminoácidos. Fíjate, ahora, cuando se hace el tratamiento con proteínas, inmediatamente disminuyen la secreción de hormona del crecimiento, ¿no? Entonces está directamente vinculado. La deficiencia de aminoácidos incrementa y la abundancia de aminoácidos disminuye la secreción. Esto a los 3 días y esto a los 25 días de tratamiento. Ya prácticamente se está no normalizando, pero bajando la secreción de hormona del crecimiento. Pero eso no se contradice con lo del ejercicio, porque al hacer ejercicio necesitamos que nuestro cuerpo produzca más ATP, por lo tanto necesitamos más alimentación. No, desde luego, pues cuando haces ejercicio movilizas, tienes que movilizar los aminoácidos y la hormona del crecimiento ayuda a movilizar los aminoácidos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que las proteínas, fíjate, las células cuando estás haciendo ejercicio, ¿qué necesitan? Aminoácidos. ¿Para qué? Para robustecerse, en especial las células musculares. Si haces ejercicio sin aminoácidos, sin una dieta de aminoácidos, ¿qué va a pasar? Por más ejercicio que hagas no vas a desarrollarlos, ¿verdad? Entonces, aquí la hormona del crecimiento ayuda a la movilización de los aminoácidos, a la captación desde los lugares de absorción y reabsorción y en las células también, ¿sí? Bien, ahora, ¿cuáles son las anomalías en la secreción de la hormona del crecimiento? Hay varias anomalías, es decir, alteraciones que pueden disminuir la secreción de la hormona del crecimiento o aumentar también la secreción de la hormona del crecimiento. Fíjense, la insuficiencia panhipofisaria o panhipopituitarismo. ¿Qué quiere decir esto? Insuficiencia, que se produce poco. Pan quiere decir todo, ¿no? Un prefijo que incluye todo. Y bueno, hipofisaria, toda la glándula hipófisis. Esto quiere decir
que en la insuficiencia panhipofisaria toda la glándula hipófisis está deficiente. Entonces, ¿qué va a haber? Una secreción reducida de todas las hormonas, de la hormona tiroidea, del cortisol, de la hormona de crecimiento, de las hormonas de las gonadotropinas, ¿verdad? Todas esas hormonas de la prolactina, todas esas van a estar disminuidas en su secreción. Generalmente esta insuficiencia panhipofisaria puede ser congénita, pero también puede ser cuando aparece un tumor en la adenohipófisis o en la hipófisis y limita la secreción de hormonas, ¿no? Una extirpación de la glándula también, que eso ya es incompatible con la vida prácticamente. Vean, ahora va a producirse cuando hay panhipopituitarismo, puede producirse enanismo, ¿no? Hay una insuficiencia, poca hormona de crecimiento y se va a producir un enanismo, ¿no? Todas las partes del organismo se van a desarrollar de forma proporcional, pero la velocidad del desarrollo es menor. ¿Sí? Los niños que tienen 10 años van a aparentar 4 o 5 y los individuos de 20 de 7 a 10 años, ¿no? Cuando en este caso, fíjense, si es un panhipopituitarismo, no va a haber pubertad. ¿Por qué? Porque las hormonas sexuales no se van a aislar, esas se actúan durante la pubertad. No van a desarrollar funciones sexuales. A ver, esta enfermedad, el enanismo, se puede tratar con la hormona de crecimiento humano. Hay otra condición, que esta es una condición interesante, que es el enanismo, pero que no tiene que ver con la deficiencia hipopituitaria, digamos, ¿no? Sino solamente con la hormona del crecimiento. Son enanos, no, los africanos no, sino son unos enanitos que algunas veces no alcanzan ni el 1,10 m, pero son totalmente proporcionales. Totalmente proporcionales. No tienen este problema del hipogonadismo. También sus funciones sexuales se desarrollan normalmente. Entonces, ustedes ven a un adulto, pero chiquito, ¿no? Estos enanos, incluso entre ellos tienen y se consideran una especie, no una especie, no, sino un grupo diferente, ¿no? Se consideran un grupo diferente. Genéticamente en algunos casos, pero no, fíjense, suelen nacer incluso de padres normales. Y estos enanos algunas veces tienen hijos, se casan entre enanos y tienen hijos normales, que crecen y son normales. No son los enanos desproporcionados. Fíjense, hay otro enanismo que son bajos de tamaño, pero son robustos, brazos cortos, piernas cortas, el tórax es normal, parecido a algún adulto normal, el tórax, el tronco en realidad, ¿no? Y solamente tienen piernas cortas y brazos cortos, ¿no? Ese es otro problema. Ese es por la achondroplasia. Sí, hay una disminución de los huesos largos, ¿no? Doctor, también, sí. un tratamiento se le aplica a una persona podría ser reversible el hecho de que no produzca la Perdón, no te escucho bien. que si se le administra un tratamiento, mejor dicho, voy a empezar otra vez
estiramiento, tratamiento como la hormona del crecimiento posterior podrían tener hijos, podrían ser fértiles. No necesariamente, tendrías que no solo utilizar hormona del crecimiento, sino también hormona testosterona, estrógeno, o sea, la mujer o el hombre de testosterona, ¿no? También tendrías que hacer un tratamiento completo. Sí, puede, desde luego. Estos que tienen el panhipotiroidismo, bien, si tienen una disminución también de hormonas sexuales, puedes hacerlo, pero haciendo el tratamiento oportuno de las hormonas. Por otro lado está el gigantismo, ¿no? Las células acidófilas aquí de la adenohipófisis, las que producen la hormona del crecimiento, acidófilas o somatotropas, que son la mayor parte de las células de la hipófisis, hemos visto, ¿no? Vean, esas células pueden, en algunos casos, en especial cuando hay tumores en esas células, ponerse hiperactivas y producir mayor cantidad de hormona del crecimiento. ¿Vean? Se sintetizan grandes cantidades de hormonas del crecimiento. Y todos los tejidos del cuerpo crecen, ¿no? Todos los tejidos del cuerpo. Pero crecen hasta que llega la edad, digamos, empieza la juventud, ¿no? Termina la adolescencia, empieza la juventud y dejan de crecer. Pero van a crecer, pueden llegar hasta 2,50 metros, 2,40 metros, han habido algunos, ¿no? Por eso se llama gigantes, ¿no? O sea, y estas personas no solamente son altas, porque hay también jugadores de básquet norteamericanos, por ejemplo, europeos. Aquí también ya hay un desarrollo de personas altas, ¿no? No quiere decir que tengan gigantismo. El problema del gigantismo es esta hipersecreción de hormona de crecimiento. ¿Y qué ocurre? Fíjense, cuando termina el crecimiento, estas personas también se sueldan las epífisis como las diáfisis, ¿sí? Pero los tumores siguen activos, siguen aumentando la secreción de hormona del crecimiento. Y entonces, ¿qué ocurre? Los huesos ya no crecen a lo largo, sino a lo ancho. Y vean, vamos a ver fíjense, estas personas desarrollan sus huesos maxilares, su frente, ¿no? Los brazos se engrosan, todo empieza a engrosarse también. Entonces son personas impresionantes porque son por una parte altas y por otra gruesas, anchas, ¿no? Y no es que sean gordos, no es que sean obesos, sino que son los huesos y los tejidos que continúan creciendo, pero ya no a lo largo, no siguen hasta los 5 metros, sino las tablas interna y externa continúan desarrollándose de los huesos. ¿Sí? Por eso tienen frente prominente, quijadas prominentes, ¿no? Son personas, no son atléticos tampoco. En cambio, un alto, una persona alta, deportista, que se ha desarrollado hasta los 2 metros, como estos los basquetbolistas, son pues atléticos, son capaces de saltar, no sé, 3 metros. ¿Hasta cuánto llegarán? 5 metros no, de ¿no? Y meter el agua aquí, digamos. Fíjense, son tan atléticos que pueden hacer eso. Estos no son atléticos, tienen dificultades más bien, porque no son proporcionales en cuanto a su crecimiento.
¿Y su estimación de vida aumenta o disminuye? Disminuye. Todos estos tienen, todos los que tienen problemas con la hormona del crecimiento van a disminuir de expectativa de vida. No tienen una vida muy larga. Vean, todos los huesos aumentan de grosor, al igual los tejidos blandos, las manos, los pies, cráneo, nariz. Todo esto hace que su estructura física no sea muy, digamos, flexible, ¿no?, para las actividades cotidianas, no se amolde con facilidad a las actividades cotidianas, caminan más torpemente, corren torpemente, ¿no? Hace años aquí había un deportista que tenía este problema, que jugó incluso en la selección boliviana de básquet, después fue boxeador, que es todo un espectáculo. Se llamaba Cisberto, apellidaba, era de La Paz, era de raza negra, de los yungas, de toda esa zona, ¿no? Era así, grande, la moto, joven, le decían Tataque. ¿Sí? Cuando seguramente si se vivía vivo sería de mi edad más o menos, porque yo me acuerdo cuando yo era, qué sé yo, estudiante de colegio, él ya era medio famoso atleta, ¿sí? Ese, ¿no? Sí, fíjate, ¿no? Así es, grande, con cara grande. Sí. Doctor, ¿suelen morir las personas con ciático? Generalmente con problemas cardiocirculatorios, los corazones no pueden responder a semejante más insuficiencia cardíaca, complicaciones cardiocirculatorias, ¿no? Claro, es que tienes que tratar a la hipófisis, en este caso, antes no se podía, ahora ya hay cirugías, hay láser, hay muchas técnicas para abordar la hipófisis, digamos, ¿no? Antes, nada, pues, imagínate entrar hasta la hipófisis, no es fácil llegar a la silla pública, ¿no? Bien. Vean, entre los 5 y los 20 años, como les decía, 6 nanogramos por mililitro es la secreción de la hormona del crecimiento, ¿verdad? Después, entre los 20 y los 40, 3 a la mitad, pero ya no crecemos. Bueno, ustedes, por ejemplo, ya han pasado de los 20 años, ya no van a crecer. Ya no esperen crecer, ya han terminado. Las mujeres crecen más rápido que los hombres, se desarrollan en realidad más rápido que los hombres, por los estrógenos. Los estrógenos hacen que las mujeres se desarrollen más rápido que los hombres. Ahora, pero, a ver, ya no tienen esperanzas de crecer. Están llegando al límite. Vamos a hacer esos 3 ml o esos 3 nanogramos por mililitro, lo que hacen es ayudar a mantener los tejidos. Y fíjense, hasta los 40, hasta los 45 años, dependiendo también de la alimentación y otros factores, podemos ver que los tejidos de las personas están en buenas condiciones, ¿no? No son lo mismo que la piel de una mujer de 40 o un hombre de 40, no tiene la misma piel o la misma musculatura que ustedes, por ejemplo, ¿verdad? Pero está en buenas condiciones. Pero a partir de los 40, 50 años ahora, ya va pues deteriorándose el tejido, empezamos a arrugarnos, a perder calidad en nuestros tejidos. Y fíjense
la concentración la secreción de hormonas de crecimiento también ha bajado. Por eso es que están haciendo esta investigación entre la relación entre la hormona del crecimiento y no solamente el crecimiento de los tejidos, sino la conservación de los tejidos. ¿Ah? Por eso hay esa idea de que si yo tomo hormonas del crecimiento me voy a mantener joven. ¿Y si me inyecto? ¿Qué va a pasar con tu hipófisis? Va a dejar de funcionar. Y el día que te dejes de inyectar, tu hipófisis va a tener problemas. Puede ser volver a funcionar. Hay que tener mucho cuidado con los mecanismos de retroalimentación negativa. Si nosotros usamos cualquier forma, eso es lo que pasa con los corticoides. La clase de corticoides, de cortisol, y hablemos de los corticoides, estos fármacos que son de tanta utilidad pero tan riesgosos, cuando damos concentraciones altas de corticoides durante mucho tiempo, lo que estamos haciendo es suprimir a la glándula suprarrenal. Y si suspendemos la administración de golpe del corticoide, la persona se puede morir, le va a venir una insuficiencia suprarrenal aguda, un coma suprarrenal, por insuficiencia suprarrenal. Eso ya sabemos desde hace muchos años en la medicina. Por eso es que cuando se administran corticoides por algún motivo, por largo tiempo y en dosis altas, ¿qué hay que hacer? Disminuir progresivamente, disminuir poco a poco la dosis. Luego, el periodo entre dosis. Si daba cada 12 horas, iré disminuyendo primero la dosis, después una vez al día nada más. Después cada 2 días, cada 3 días y así hasta terminar haciendo que la glándula vuelva a funcionar. Entonces estos mecanismos de retroalimentación negativa no son de ponerlos a prueba. Lo mismo pasaba, ya les comenté con la hormona tiroidea, creo, ¿no? Vamos a hablar también de la hormona tiroidea con relación a la apetito, ¿no? Hace unos años atrás, 30 años atrás, las mujeres y los hombres también pensaban que gracias a la hormona tiroidea podían comer todo lo que querían y no le aumentar ni un solo gramo de peso, porque el hipertiroideo come todo el día y es más delgado, ¿no? Que más, o sea, ya tiene nada de grasa, el hipertiroideo, porque toda su energía se le va durante el día y come y el metabolismo se va. Entonces, esta es la solución para mantener delgado y comer todo lo que quiera. ¿Qué estaban haciendo? Deprivar a la tiroides, evitar que la tiroides funcione. ¿Y cuál fue el resultado en ese caso? La formación de óseos, de nódulos, ¿no? en la tiroides. Bien sé, también tiene sus consecuencias. Por eso, esto hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, una cosa que se ha visto entonces es que el proceso de envejecimiento se acelera en las personas que pierden la capacidad de secretar hormona del crecimiento. ¿Sí? Se acelera. O sea, más rápido envejecemos, cuanto menos hormona del crecimiento secretamos. Esto desde el punto de vista fisiológico, ¿no? ¿Está claro? Entonces, no vamos a dejar de secretar nunca hormona del crecimiento. No es que se acaba cuando ya somos jóvenes o adultos, viejos, ya no, seguimos secretando de menor cantidad. Fíjense, una cuarta parte de lo que secreta un adolescente, un niño, secreta una persona de 60, 70 años, ¿no? Bien. Ahora hablaremos de la neurohipófisis. Antes de terminar este tema, la neurohipófisis produce 2 hormonas: la oxitocina y la vasopresina, hormona antidiurética. De la hormona antidiurética ya sabemos todo o casi todo, ¿no? Porque lo hemos visto en renal.
dónde actúa, cómo actúa, cuándo actúa, cuál es el estímulo para la secreción de la hormona antidiurética. Aquí la hipófisis, entonces, la hipófisis posterior o neurohipófisis, ya hemos visto, solamente está compuesta por los axones de estas células magnocelulares o gigantocelulares que están en los núcleos supraóptico y paraventricular en el hipotálamo. Estos axones, envueltos en células de la glía o pipicitos también, que nos sirven de sostén y de protección, son los que van a secretar la hormona del crecimiento, la hormona antidiurética y la oxitocina. ¿Ya? Ahora, en los dos núcleos, tanto en el supraóptico como en el paraventricular, se sintetizan estas dos hormonas. Pero en el paraventricular se sintetiza mayor cantidad de oxitocina. Y en el supraóptico, mayor cantidad de hormona antidiurética o vasopresiva. En los dos se secretan en las dos hormonas, pero en cada uno un poco más la una que la otra. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué más podríamos decir? Bueno, la hormona antidiurética se produce. ¿Cuál es el principal estímulo para la producción de la hormona antidiurética? A ver, dos estímulos habría. El principal, ¿cuál es? El aumento de la osmolaridad. Recuerdan, la osmolaridad es de 300 moles por litro. Si aumenta la osmolaridad del plasma, de la sangre, quiere decir que hay mayor concentración de ¿qué? De sodio. El sodio es el que está directamente relacionado. Si aumenta la osmolaridad, entonces inmediatamente se secreta la hormona antidiurética. Ese es el estímulo. Esta hormona antidiurética, vamos a ver, creo que es aquí. ¿Ya? Ahora, primero, ¿quién detecta el aumento de la osmolaridad? Los osmoreceptores. Estos osmoreceptores, ¿dónde están? En el hipotálamo, en los capilares del hipotálamo que atraviesan el hipotálamo. Ahí, adyacentes a estos capilares, están los osmoreceptores. Detectan si aumentó o disminuyó la concentración de sodio. Si aumenta la concentración de sodio, estos osmoreceptores perciben. ¿Y los osmoreceptores qué son? Neuronas también prácticamente, ¿no? Y esos osmoreceptores comunican entonces, ¿ya? Comunican a los núcleos supraópticos y paraventricular. Y en especial al supraóptico, que es el que más va a producir hormona antidiurética. Y estas células empiezan a producir hormona antidiurética y a enviar hacia los axones terminales, donde están almacenadas en vesículas. Cuando los hormonoreceptores se estimulan, envían un potencial de acción hacia estos núcleos. Y estos núcleos envían otro potencial de acción a través de su axón. Y aquí, ¿qué va a haber? Canales de calcio que se abren por voltaje. El calcio ingresa al axón, se une a la vesícula y produce la secreción, la exocitosis, ¿no? Pero el mecanismo de exocitosis de todas las células exactamente el mismo, gracias a estos canales de calcio que se abren por voltaje. El voltaje proviene del estímulo que viene desde el sol. Ahora, se libera la hormona y la hormona se va a dirigir hacia el túbulo, hacia los túbulos, en especial al segmento, a la porción final del túbulo distal y a los conectores.
y aquí estimula la reabsorción de agua hasta que la osmolaridad vuelve a 300 micromoles. Una vez que la osmolaridad está a 300 micromoles, deja de secretarse un exceso de hormona antidiurética. ¿Qué sucede si aumenta la osmolaridad o disminuye más bien la osmolaridad menos de 300 micromoles? También estos van a percibir, y ¿qué va a pasar? Más bien se va a hiperpolarizar esta célula, esta neurona. ¿Y qué va a ocurrir? No va a segregar la hormona antidiurética, ¿verdad? Va a haber una disminución de la secreción de hormona antidiurética. Ahora, ¿cuál es el otro estímulo para la secreción de hormona antidiurética? De distribución. Cuando hay, por ejemplo, hemorragia, es decir, disminuye el volumen sanguíneo, aquí vamos a tener también no solamente. Ahora, ¿qué ocurre cuando disminuye el volumen sanguíneo? También va a disminuir la osmolaridad, ¿no? Pero estos también van a haber receptores de volumen, está disminuyendo. ¿Qué tipo de receptores serán estos? Vasoreceptores, ¿verdad? Porque el volumen está directamente vinculado a la presión. Entonces, también se va a liberar hormona antidiurética. Y fíjense, esta hormona antidiurética va a ir hacia los túbulos para reabsorber agua y aumenta el volumen. Pero, ¿qué más va a hacer la hormona antidiurética en estos casos? Su segundo efecto se va a dirigir hacia el músculo liso de los vasos y ahí va a producir vasoconstricción. Por eso a esta hormona también se la conoce como vasopresina, porque produce aumento de la presión arterial. Ahora, es interesante, la hormona antidiurética va a actuar por dos mecanismos diferentes. En los vasos va a producir un aumento o va a estimular su receptor. En los vasos el receptor de la hormona antidiurética es un receptor vinculado a la activación de la fosfolipasa C. ¿Recuerdan ayer hemos visto la fosfolipasa C? Cuando la hormona se une a su receptor, la fosfolipasa, ¿qué hace? Va a dividir al fosfato de fosfatidil-inositol en inositol trifosfato y diacilglicerol. Aquí el diacilglicerol va a activar, va a abrir un canal de calcio para que entre más calcio a la célula y se contraiga. Eso es el vaso. En cambio, en el túbulo tiene otro mecanismo. En el túbulo va a actuar mediante un segundo mensajero vinculado al AMP cíclico. Va a hacer que aumente el AMP cíclico. Y este aumento del AMP cíclico va a producir una activación de la transcripción génica. Y en esas células epiteliales que están en los túbulos, van a empezar a producir más canales de agua, más acuaforinas. ¿Para qué? Para que el agua por osmosis salga del túbulo hacia el intersticio. ¿Está claro, no? Sí, esos son los dos mecanismos. ¿Sí? Esos son los mecanismos de acción. Ayer hemos visto los mecanismos, ahora vamos a hablar en particular de este mecanismo. Bien, ahora, bueno, la regulación de la hormona, lo vamos a decir, por aquí vamos a hablar más en detalle. Tiene también efectos vasopresores. Y finalmente, la oxitocina es una hormona que va a estar presente en dos
instancias. Y vean, esta es una hormona que tiene que ver directamente con la reproducción. ¿Sí? Por una parte, va a inducir la contracción de las células mioepiteliales que rodean los alveolos de las glándulas mamarias. En la glándula mamaria, que es la glándula mamaria, estas células, las células glandulares, son las que producen la leche. Estas células son estimuladas por la prolactina para producir más leche. Pero esta leche tiene que ser transportada, ¿no?, por los conductos. ¿Hasta dónde? Hasta el pezón, para que ahí en el pezón el bebé la reciba. Fíjense, la oxitocina lo que hace es contraer, también por un mecanismo de estimulación y así ¿sí?, contraer estos conductillos, que son músculo liso, para que esa contracción haga avanzar la leche hacia el pezón. Y hay un estímulo aquí, es un estímulo que radica directamente en el pezón. Cuando el bebé succiona, ese es un estímulo que va hacia el hipotálamo, y en el hipotálamo hay el estímulo para la liberación de la hormona oxitocina. Esa hormona llega a los conductillos y lleva la leche hacia el pezón. ¿Ven? Es un estímulo directo, ¿no?, desde el pezón. Por otro lado, también la hormona oxitocina lo que hace es estimular la contracción del útero en el embarazo y particularmente durante el parto. Las contracciones uterinas que van a terminar con el parto, con la salida del bebé desde el útero hacia el feto, en este caso hacia el canal vaginal y ya luego hacia el medio externo, digamos al nacimiento. Esas contracciones uterinas se dan gracias a la oxitocina, que también estimula ¿qué cosa? Al músculo liso del útero. ¿Vean? Entonces, se considera que la oxitocina es la responsable de la inducción del parto, es decir, que el bebé pueda ser expulsado desde el interior del útero hacia afuera. Bien, hasta aquí entonces con este tema. ¿Alguna pregunta? Si no hay, mañana vamos a hablar de hormona tiroidea. Ya vamos a hablar solo de hormona tiroidea. Gracias.